Buen día, mi nombre es Sandra Joana Rodríguez. El tema del cual les voy a conversar es sobre memoria de atención. Para empezar, vamos a definir qué es la memoria según Fuenmayor y Villasmil 2008. La capacidad de retener y evocar información de naturaleza perceptual o conceptual. Significa que la memoria es la facultad por medio de la cual se retiene y se recuerda el pasado. Es la facultad por la cual se almacena el conocimiento que se tiene sobre algo y las interpretaciones que se hacen de ello. Cuando se memoriza, en primer lugar se necesita codificar la información de modo que pueda formar alguna clase de representación mental, acústica para los acontecimientos verbales, visual para los elementos no verbales o semántica para el significado. Una vez hecho esto, se almacena esa información durante cierto periodo de tiempo, ya sea de corto o mediano plazo, y luego en una ocasión ulterior se recupera. Bueno, para continuar, ¿cuáles son las áreas implicadas en el proceso cognoscitivo de la memoria? Una de ellas es el hipocampo. La principal función del hipocampo es la de mediar en la generación y la recuperación de recuerdos en conjunto con muchas áreas repartidas por la corteza y con otras áreas del sistema límbico. También está la corteza prefrontal. Es una parte imprescindible y de gran importancia para el ser humano, pues permite la integración y el procesamiento de las distintas informaciones y posibilita la existencia de habilidades complejas como el pensamiento abstracto, la autoconciencia y la planificación. Por último tenemos a la amígdala. Posee conexiones con la gran mayoría del encéfalo, siendo un núcleo de especial relevancia que puede afectar el conjunto del sistema nervioso y en la funcionalidad del organismo. Es un elemento clave para la supervivencia debido a que su principal función es integrar las emociones con los patrones de respuesta correspondientes a esta. Ahora hablaremos sobre las tipologías del proceso cognoscitivo de la memoria. Hay muchas, pero algunas de estas son la memoria sensorial. Está relacionada con la llegada de la información a un órgano receptor, el ojo. Hasta que el cerebro ha realizado su percepción, su función operativa es de segundos. La entrada de la información es muy rápida, la persistencia es muy breve. La memoria operativa. Se le figura como un sitio en el que se integra información que se recibe del exterior o información nueva, con la que estaba almacenada en la memoria de largo plazo los conocimientos previos. Esta integración permite reconocer, identificar y dar sentido a lo percibido. La memoria a largo plazo está constituida por todos los conocimientos, experiencias y saberes que se almacenan a lo largo de la vida y resulta fundamental al momento de comprender. La memoria a corto plazo se refiere a la capacidad para almacenar, mantener y recuperar cierta cantidad de información durante un corto periodo de tiempo, sea unos segundos. Esta capacidad es limitada y cuando la información pasa a estar disponible por un tiempo indefinido es cuando hablamos sobre esta memoria. La memoria episódica es el recuerdo de sucesos específicos que se pueden ser asignados a un momento concreto en el tiempo. Permite almacenar y recordar acontecimientos de nuestra vida con una referencia temporoespacial. Por último, tenemos a la memoria semántica. Almacena información en general, no depende de un tiempo o de un lugar determinado, representa el cuerpo del conocimiento e información compartido por los miembros de una sociedad, el saber, la cultura de una persona, etc. Para finalizar las preguntas sobre memoria, vamos a hablar sobre los trastornos que pueden relacionarse con este proceso cognitivo. Algunas de estas son amnesias, es la pérdida total o parcial de la memoria. Puede ser reversible o irreversible y puede afectar a la fase de fijación, almacenamiento y recuperación de la información. También está la amnesia de fijación, es la incapacidad para consolidar nuevos recuerdos. Dentro de este tipo de amnesia están las amnesias anterógradas. Estas siempre son de causa orgánica y se produce a consecuencia de un acontecimiento de índole neurológico. También tenemos la amnesia de conservación. Es una pérdida de recuerdos de aquellos ya almacenados. No todos los recuerdos tienen la misma facilidad de ser olvidados, se puede dar de manera selectiva o parcial. El síndrome de Korsakoff. Este síndrome aparece por consumo prolongado de alcohol o una dieta indeficiente de vitamina B1. La paramnesia. Este trastorno se caracteriza por la distorsión de los recuerdos. Trastorno de identidad disociativo. Puede iniciar en la infancia, se diagnostica más en mujeres que han sufrido abusos desde la infancia o a lo largo de los años. Se puede adoptar múltiples personalidades y estas a veces se reconocen o a veces no. Trastorno de despersonalización.
La persona tiene sensación de irrealidad como si estuviera viviendo un sueño o como si el tiempo se detuviera. Ahora vamos a hablar sobre la atención. Según Fuenmayor y Villasmil 2008, se da cuando el receptor empieza a captar activamente lo que ve y lo que oye y comienza a fijarse en ello o en una parte de ello, en lugar de observar o escuchar simplemente de pasada. Esto se debe a que el individuo puede dividir su atención de modo que puede hacer más de una cosa al mismo tiempo. Para ello, adquiere destrezas y desarrolla rutinas automáticas que le permiten realizar una serie de tareas sin prestar, según parece, mucha atención. ¿Cuáles son las áreas implicadas en el proceso cognoscitivo de la atención? El lóbulo frontal es el responsable de los procesos cognitivos complejos, las llamadas funciones ejecutivas. Estas funciones son operaciones mentales dirigidas hacia un fin que permiten el control conductual que posibilita que podamos elegir, planificar y tomar decisiones voluntarias y conscientes. El lóbulo parietal está implicado en el proceso de la información sensorial, la producción del lenguaje verbal, el desarrollo de la memoria y el razonamiento matemático, así como la experimentación del dolor, entre otras funciones. Por último, tenemos las estructuras subcorticales principales. Entre ellas se encuentran el tálamo, el núcleo caudado, el cíngulo anterior y la corteza frontotemporal mesial y límbica. Las principales funciones son la regulación del carácter y las respuestas emocionales, regulación de las respuestas instintivas de las personas, respuesta de la huida, hambre, etc., modulación de las funciones viscerales y endocrinas del organismo, regulación de los procesos de vigilia y de sueño y la regulación de los procesos de atención y excitación. ¿Cuál es la clasificación o tipología del proceso cognitivo de la atención? Atención interna es la capacidad de prestar atención a procesos internos mentales o sensaciones. Atención externa es la atención causada por estímulos que provienen del exterior de nuestro entorno. Atención abierta se trata de las respuestas motoras que en este caso nos facilitan la acción de atender, por ejemplo, girar la cabeza cuando una persona nos habla. Atención focalizada es la capacidad de centrar nuestra atención en algún estímulo. Atención sostenida se trata de la capacidad de atender a un estímulo de actividad durante un largo periodo de tiempo. Atención selectiva es la capacidad de atender a un estímulo de actividad en concreto en presencia de otros estímulos distractores. Atención alternante consiste en la capacidad de cambiar el foco atencional entre dos o más estímulos. Atención dividida es la capacidad que tiene nuestro cerebro para atender a diferentes estímulos y actividades al mismo tiempo. Atención auditiva es la capacidad de atender a estímulos que percibimos a través de nuestros oídos. Para finalizar las preguntas sobre memoria, vamos a hablar sobre los trastornos que pueden relacionarse con este proceso cognitivo. Algunas de estas son amnesias, es la pérdida total o parcial de la memoria. Puede ser reversible o irreversible y puede afectar a la fase de fijación, almacenamiento y recuperación de la información. También está la amnesia de fijación, es la incapacidad para consolidar nuevos recuerdos. Dentro de este tipo de amnesia están las amnesias anterógradas. Estas siempre son de causa orgánica y se produce a consecuencia de un acontecimiento de índole neurológico. También tenemos la amnesia de conservación. Es una pérdida de recuerdos de aquellos ya almacenados. No todos los recuerdos tienen la misma facilidad de ser olvidados, se puede dar de manera selectiva o parcial. El síndrome de Korsakoff. Este síndrome aparece por consumo prolongado de alcohol o una dieta indeficiente de vitamina B1. La paramnesia. Este trastorno se caracteriza por la distorsión de los recuerdos. Trastorno de identidad disociativo. Puede iniciar en la infancia, se diagnostica más en mujeres que han sufrido abusos desde la infancia o a lo largo de los años. Se puede adoptar múltiples personalidades y estas a veces se reconocen o a veces no. Trastorno de despersonalización. La persona tiene sensación de irrealidad como si estuviera viviendo un sueño o como si el tiempo se detuviera.